Al principio todo era oscuridad. Hace 13.800 millones de años, todo lo que terminaría siendo lo que tenemos ahora estaba en una parte muy, muy diminuta de nuestro espacio. Y poco a poco la luz empezó a aparecer en nuestro universo. Un montón de estrellas empezaron a generar diferentes elementos y entre todas estas estrellas estaba esta de aquí, el Sol. El Sol, con sus planetas, tenía ya lo que era un sistema Tierra-Luna. Y entre este mejunje de materiales que conformaban lo que terminaría siendo el planeta Tierra y su satélite, ya estaba el agua. Entre lo que teníamos aquí y lo que vino de fuera de este sistema. Y poco a poco, la Tierra empezó a tener una forma más parecida a la de ahora y empezó a llover. De hecho, hubo un momento en el que estuvo lloviendo durante millones de años. Aquello pasó en una Tierra bastante diferente a la que tenemos nosotros ahora. De hecho, los continentes estaban juntos entre sí, pero como sabéis, nuestro planeta es un planeta vivo, los continentes empezaron a moverse y fueron dando como resultado un planeta mucho más parecido al que tenemos nosotros ahora, con sus lagos, con sus ríos, con sus mares, con sus océanos. Y fue una distribución que permitió que muchas civilizaciones empezasen a desarrollarse tal y como nos han llevado hasta nuestros días. Y tan importante es el agua que incluso aprendimos a imitarla con instrumentos musicales como este de aquí, con palos de lluvia. Y no solamente intentamos imitarla, sino que empezamos a componer obras para llamarla y empezamos a tener rituales para atraer a la lluvia cuando fuera necesaria, como escuchamos en esta tribu Masái, como están cantando estas mujeres para atraer la lluvia. La verdad es que yo no sé qué están diciendo estas personas, pero seguramente si pensáis en una obra en castellano que habla de la lluvia, ¿en qué pensamos? Que llueva la Virgen de la Cueva, ¿verdad? Pues, ¿cómo os quedáis si os digo que la Virgen de la Cueva existe de verdad? Y si no, que se lo digan a los vecinos de Altura, en Castellón, donde cuenta la leyenda que allá, por el siglo XV, empezaron a repartir imágenes de una virgencita a los pastores para que pudiesen rezar allá donde fueran, una virgen portátil. Entonces los pastores se la llevaban allá donde fueran y, en cualquier circunstancia, si lo necesitaban, podían rezar. Bueno, ¿qué ocurrió? Que un pastor llegó a una cueva para refugiarse, por lo que fuera. Se metió dentro de la cueva y al salir se dejó olvidada la virgencita y no volvió a por ella. Según fue pasando el tiempo, más pastores, más personas empezaron a acudir a esta cueva y ahí veían a esta virgen que se había dejado olvidada el primer pastor. Empezaron a atribuirle poderes milagrosos. Y fueron pasando años y años y personas. Y ya nos plantamos en el siglo XVIII, cuando en esta zona había una sequía bastante importante. Y los vecinos de esta localidad dijeron, ostras, pues vámonos a la cueva, vamos a sacar a la Virgen y vamos a pedirle, por favor, que llueva y que llueva. Y llovió. Llovió. Y nevó, también dicen, durante bastante tiempo. Y así fue como decidieron hacerle un santuario a pocos kilómetros de la localidad de Altura. También es verdad que esta virgen parece que no es única, que hay otros pueblos que reclaman su Virgen de la Cueva auténtica, por ejemplo en Asturias, también en Huesca, y la cuestión es que tampoco es algo único esto de pedirle a los dioses, y en concreto a Dios, que llueva. De hecho, tenemos las rogativas pro pluviam y pro serenitate, que eran rogativas que se hacía cuando llovía mucho y, por favor, tenía que dejar de llover porque no había quien viviese con tantísima lluvia, o cuando había muchísima sequía y se necesitaba que lloviese. Y gracias a esto, además, podemos reconstruir el clima del pasado, porque podemos saber exactamente en algunos lugares si llovía más, si llovía menos y en qué momento. Ah, por cierto, que esto no es cosa del pasado, que este mismo mes de marzo también se hizo en Cataluña ante la sequía que estábamos padeciendo. Pero bueno, pongámonos en esta situación en la que de repente los dioses tienen que hacer que llueva. La verdad es que es una tarea un poquito difícil. En primer lugar, en nuestra atmósfera no podemos tener gotitas de agua ellas solas, de agua pura.
necesitamos lo que conocemos como núcleos de condensación. En estos núcleos, el vapor se transforma o bien en líquido o bien en sólido y va formando diferentes gotitas, cristalitos de hielo, que si tienen el tamaño y el peso suficiente, terminan cayendo al suelo por gravedad. Entonces aquí podemos decir, pues mira, lanzamos un montón de partículas de estas para que llueva, ¿no? Pues no. Tampoco es tan sencillo, porque para que se condense o se convierta en sólido el vapor que tenemos en nuestra atmósfera, necesitamos cuestiones como, por ejemplo, la temperatura. Ahora mismo estamos rodeados de vapor de agua. No lo vemos, es transparente a nuestros ojos. Y resulta que la atmósfera tiene más capacidad de albergar vapor de agua cuanto más caliente está. Si tenemos una atmósfera más cálida, somos capaces de tener más vapor de agua que si tenemos una atmósfera más fría. Entonces, pongámonos que tenemos una atmósfera cálida y de repente una burbuja de aire cálida y de repente bajamos la temperatura. Ese vapor que le sobra, porque ya no le cabe, lo termina convirtiendo en gotitas o en cristalitos de hielo. Así que tenemos formas de crear estas nubes, como por ejemplo mezclando masas de aire cálidas con masas de aire frías, o por ejemplo haciendo subir una burbuja de aire por encima de una montaña para que baje su temperatura, o incluso aportando más vapor para que lo convierta después, si le sobra, en gotitas o en cristalitos. Pero incluso si tenemos todos estos ingredientes, puede que no llueva lo que queramos que llueva, porque aquí juega también un papel fundamental la dinámica atmosférica. Por eso, en algunos lugares de la Tierra están los desiertos. De hecho, como veis, forman una especie de cinturón, al igual que las zonas verdes y demás. Bueno, como veis, esto es bastante complicado. Pero, ¿cómo os quedáis si os digo que el ser humano está siendo capaz de alterar esto? Y no me refiero a esto. No. Porque con un poquito de vapor de agua que emitamos a la atmósfera a través de los motores de los aviones, generando estas nubes que no son más que nubes, no somos capaces de hacer llover o de evitar que llueva. Y de hecho, ojalá fuera así de fácil. ¿A qué me refiero? Os había dicho que con una atmósfera más cálida somos capaces de albergar más vapor de agua. Y precisamente eso está haciendo que cambie los patrones de precipitación en nuestro planeta. Estamos aumentando, por un lado, la temperatura de la atmósfera y luego, por otro, también están aumentando la temperatura de nuestros mares y océanos. De hecho, lo que ha ocurrido este verano es una cosa para echarse a temblar, con unas temperaturas récord en los océanos y en los mares mundiales. Además, en el verano boreal. Estamos aportando a la atmósfera más vapor y también más energía con la que pueda jugar. Así que, con esto que tenemos ya, estamos viendo que episodios de precipitación extrema que antes ocurrían una vez cada 10 años, ahora ocurren 1,3 veces cada 10 años. Y sequías que antes ocurrían una vez cada 10 años están ocurriendo casi cada 5. ¿Y qué dicen las previsiones? Que cuanto más suba la temperatura mundial, peor será el escenario. Esto en cuanto a la termodinámica. Todavía nos quedan algunas cuestiones por resolver, como por ejemplo, qué va a pasar con aspectos concretos de la dinámica atmosférica, como por ejemplo este bloqueo omega que causó la dana que tuvimos durante la semana pasada con inundaciones y con fallecidos en España y las inundaciones que vimos en Grecia y que ahora están afectando, por ejemplo, a Libia. Y llegados a este punto, al final, yo creo que sí que va a ser necesario hacer una rogativa, pero no una rogativa a los dioses, sino a la humanidad que nos hemos terminado creyendo dioses, cambiando el clima de nuestro planeta. Ojalá que siga lloviendo y que sigan cantando los pajaritos y que quienes ahora juegan con estos pequeños palos de lluvia tengan un futuro lo más parecido a nuestro presente. Mitiguemos y adaptémonos a esta nueva realidad. Muchísimas gracias.